Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, teacher. Buenas, buenas. ¿Se escucha bien? Excelente. Muchas gracias, Pedro. Joan, bienvenido. Señores, cuéntenme, díganme lo malo que lo bueno yo me lo sé, como dicen por ahí. ¿Cómo está todo? Bueno, ya veo que Jensi está 100% motivado. Me alegra mucho. Bien, miren, les compartí por el grupo hace un tiempito, o sea, en la tarde de hoy, eh, mi preocupación por algunas entregas que han estado un poquito dilatadas. Hay personas que me han presentado sus excusas y eso, pero de todas formas me gustaría ver si podemos avanzar lo más que se puede esta semana. Cuestión de que ya la semana próxima es nuestra última unidad. Entonces es de vital importancia que estén lo más al día posible para así no se les complique un poquito el avance en la recta final. Se los comento porque casi siempre esta parte que vamos a ver el día de hoy y la semana próxima son tópicos que como incluye un poco de programación, como son puntos que casi siempre son desconocidos para los integrantes de los grupos, entonces puede tomarle un poco más de tiempo. O pueden surgir algunos percances que en la marcha ustedes lo van a ir viendo y eso puede tomarle un poco más de tiempo. Entonces, si frecuentan hacer la entrega a última hora, les recomiendo que lo empiecen a hacer un poquito más temprano, por lo menos para estas dos últimas unidades. Bienvenido, Roberto de la Cruz. Bien. ¿Dudas, aclaraciones sobre los puntos anteriores? Retroalimentando. ¿Cómo vamos con eso? Vimos la semana pasada Solver, vimos la parte de macros grabados, lo integramos con una función SIG y adicional a eso también le incluimos un formato condicional. Fíjese su viaje. ¿Digan? Perfecto. Entonces vamos a compartir pantalla para ir avanzando entonces con los tópicos del día de hoy. Bien, entonces, ¿qué tenemos para el día de hoy? El día de hoy fue habilitada la unidad 5, que es esta que está acá, en la cual vamos a tratar la parte de Visual Basic Application, o la parte de aplicaciones en Visual Basic. Visual Basic es un lenguaje de programación nativo de Microsoft, mediante el cual se realizan desarrollos de aplicaciones. Bien. En el caso de los macros en Excel, no son más que tareas programadas que se utilizan con cierta frecuencia. Y en la clase anterior la estuvimos viendo en un evento grabado con una herramienta de grabación de macros, pero que al final detrás también se generaba un código en este lenguaje de programación que se llama Visual Basic. Como contenido de la unidad tenemos la guía de la unidad 5, la cual es un poco extensa, tiene unas 51 páginas, y en esta se pretende ver la parte de Visual Basic Application y la parte de los formularios en Excel. También ver conceptos como variable, constante y los comentarios en VBA. Al finalizar el estudio de esta unidad, el participante estará en la capacidad de trabajar con Visual Basic Application, formularios, variables, constantes, comentarios en BBVA para utilizarlo de manera práctica y eficiente en los recursos de Microsoft Excel. Eso es lo que se busca. Entonces, vamos a iniciar por acá. Vamos a leer un poquito antes de entrar en la práctica en esta ocasión, porque sí me interesa que conceptualicen por lo menos las dos primeras páginas
en la parte teórica para que vayan teniendo una idea un poco más amplia de lo que vamos a ver. ¿Quién me ayuda acá? La lectura. ¿Quién se atreve? A ver. Los colaboradores. Levantando la mano o abriendo su micrófono. Vamos a ver. ¿Nadie se anima? Perfecto. Vamos a ver. Juana, bienvenida, Juana. ¿Cómo está? ¿Escucha bien, Juana? Pedro Julio. Adelante, señor. Escucha. Sí, señor. Fuerte y claro. Ok. Dice, ¿qué es VBA? Microsoft VBA, Visual Basic for Application. Es un lenguaje de macro que se emplea, para crear aplicaciones que permiten ampliar la funcionalidad de programas de la suite de Microsoft Office. Se puede señalar que Visual Basic para Application es un subconjunto casi completo de Visual Basic. Microsoft VBA al estar incluido dentro del Microsoft Office. Puede emplearse tanto en Word, Excel, Access como en PowerPoint. La principal utilidad radica en poder automatizar tareas frecuentes o cotidianas. Excelente. Muchas gracias, Pedro. Bien, ya ustedes pueden saber aquí que no solamente está basado en Excel, bien, sino que también se pueden integrar otras aplicaciones dentro del Office. También tenemos algunas partes que son utilizadas dentro de lo que son las macros, dentro del Visual Basic Application, que son las propiedades y los métodos. Y aquí hace un símil sobre si tenemos un objeto que se llama auto. Eso como para tratar de que puedan entender cuáles son las propiedades y los métodos que se pueden aplicar a un objeto. Y nos dice que así es, un auto como el que manejamos todos los días para ir al trabajo. Bien, ese auto tiene varias propiedades como son la marca, el modelo, el color, el tipo de transmisión, las cuales ayudan a describir mejor el auto. Bien, a eso se le llaman propiedades de ese objeto en este caso. También hay propiedades que indican su estado actual, como por ejemplo, la gasolina disponible, la temperatura del aceite, la velocidad, los kilómetros recorridos, entre otras propiedades más. Podemos decir que las propiedades de un objeto nos ayudan a describirlo mejor en todo momento. Bien. Por otro lado, tenemos lo que son los métodos de un objeto, que en resumen son las acciones que podemos realizar con dicho objeto. Por ejemplo, con nuestro auto podemos hacer lo siguiente, podemos encenderlo, podemos avanzar, dar la vuelta a la izquierda, a la derecha, reversa, detener, apagar, entre otras cosas, ¿verdad? Todas las acciones que se puedan llevar a cabo con un objeto son conocidas como métodos. Las propiedades son las que lo identifican, color, modelo, y los métodos es lo que yo puedo hacer con ello, con ese objeto. Si lo llevamos nuevamente al terreno de Excel, en el objeto, por ejemplo, Workbook, cuando habla con el objeto Workbook, estamos hablando en Excel de la hoja de Excel en este caso. En el libro de trabajo de Excel, que es este que tenemos aquí abierto, ¿verdad? Tenemos propiedades como Active Shift, que es la hoja activa. O sea, yo podría identificar que esta es la hoja que tengo activa. Si tengo varias hojas, la que tenga activa en ese momento, ahí se hace referencia. Si invoco esta opción. Bien. El nombre, con el name,
read only, si es solo lectura, save, si es guardado, y algunos de sus métodos son guardar, cerrar, lo que yo puedo hacer con ello, imprimirlo, protegerlo o desprotegerlo. Un punto importante que es bueno mencionar es que la mayoría de las instrucciones en programación están en el lenguaje inglés. Bien, entonces es importante familiarizarse con ese idioma para que así le sea mucho más fácil llevar a cabo cualquier desarrollo de macro que usted quiera hacer. Bien. Claro, en estas actividades que vamos a realizar tanto en esta semana como en la semana próxima, vamos a trabajar en base a un ambiente totalmente controlado, en donde ya está probado que todo funciona y las actividades que ustedes van a realizar ya se saben que funcionan y vamos a ir mostrando el funcionamiento desde la A hasta la Z. Bien. Pero claro, cada día se puede profundizar más y vamos a mostrar parte del contenido de Visual Basic Application, pero ya a nivel de programación podrían profundizar mucho más en un curso de Visual Basic Application, bien, o de Visual Basic de programación. Pero vamos a sentar esas bases sólidas para que ustedes puedan tener esa idea de cosas que se pueden hacer a través del uso de macro y lo vamos a poner en funcionamiento, en práctica. Entonces, aquí nos dice que será difícil mencionar todos los objetos de Excel y sus propiedades en esta unidad. Pero lo importante a recordar en esta ocasión es que cada elemento de Excel está siempre representado por un objeto en VBA. Y cada objeto tiene a su vez propiedades y métodos que nos permitirán trabajar con nuestros datos. Y aquí hace referencia a objetos, propiedades y métodos. Los objetos en Excel son cosas. Una celda es un objeto. Una hoja es un objeto. Un libro es un objeto. Y de esta manera existen muchos más objetos en Excel y a esto se le conoce como el modelo de objetos de Excel. ¿Qué tenemos aquí? Por ejemplo, aquí tenemos la aplicación como tal, libros, hojas, celdas, rangos de celdas, columnas, filas, todo esto son objetos. Bien. Entonces, ya aquí podemos ir viendo las propiedades de un objeto, por ejemplo. Si una persona fuera objeto de Excel, sus propiedades serían el color de sus ojos, el color de su cabello, su estatura, su peso. Nuevamente aquí poniendo otro ejemplo, ¿verdad? De la misma manera, un objeto de Excel tiene propiedades, por ejemplo, una celda tiene las propiedades de valor, dirección, entre otras. Estas propiedades describen mejor al objeto. Mientras que los métodos objeto, siguiendo con el mismo ejemplo de una persona, si fuera un objeto de Excel, su método sería correr, lo que puede hacer una persona, caminar, hablar, dormir. Bien, entonces básicamente las propiedades son eso que identifican a esa persona y el método es lo que puede hacer esa persona o ese objeto. Los métodos son actividades o acciones que el objeto puede realizar. Los objetos de Excel se comportan de la misma manera que el ejemplo de una persona. Una celda tiene los métodos a activar, calcular, en este caso sería calculate, borrar, clear, entre muchos más. Entonces, ya aquí nos hace un pequeño ejemplo utilizando las propiedades y los métodos para acceder a las propiedades y métodos de un objeto. Lo hacemos a través de una nomenclatura especial. Justo después del nombre del objeto, colocamos punto seguido del nombre de la propiedad o del método. Y aquí nos dice que vamos a observar un ejemplo de cómo se haría. Por ejemplo, range, tenemos el punto y el valor. En este caso, lo que se le va a colocar a esa celda sería hola. Bien. Así sucesivamente, aquí tenemos un sinnúmero de propiedades y métodos que pueden ser utilizados, como la parte de Activate que acabamos de ver acá. Y la idea es que ustedes vayan
profundizando un poquito sobre los diferentes objetos. Bien. Claro, no pretendemos que ustedes aprendan eso en estas 2 semanas, porque si se fijan, solamente en esta unidad son 51 páginas de pura información de BBA. Bien. Entonces, lo que sí pretendemos es llevarlo a la práctica, por lo menos con los conceptos básicos, cuestión de que ustedes puedan tener un conocimiento lo más amplio posible sobre el funcionamiento de estas herramientas. Entonces, tenemos aquí un foro de dudas en el cual podemos ir trabajando. Tenemos los audiovisuales. En este caso tenemos 3 audiovisuales que ustedes pueden utilizar. Tenemos el primero, que es ejecutar macros mediante el uso de un botón. Ya vimos parte de esto como un plus en el macro grabado, en donde al final de la actividad, aunque no teníamos eso contemplado, lo agregamos como un botón. También vamos a programar un formulario por registro, en el cual la persona que va a realizar la inserción de los datos va a tener un formulario de este tipo y va a ir colocando los datos. Y cuando presione un botón, esos datos deben pasar a una base de datos que puede estar en la misma hoja o en una hoja o en una segunda hoja oculto. Puede estar. Y también aquí tenemos algunas funciones básicas que si yo quiero que se muestre una información, puedo utilizar en este caso el primer programa que hace un desarrollador de macros o de programación. Es un programa que muestre las palabras hola mundo. Bien. Entonces, en cuanto a la actividad, aquí tenemos la actividad de la unidad 5 y aquí es donde la vamos a colocar. Entonces, vamos a abrir la actividad para ir mostrando lo que debemos realizar. Vamos a ver. Bien, ¿qué tenemos acá? Aquí tenemos las instrucciones de lo que debemos realizar. Primero que nos dice es que debemos realizar el presente ejercicio consta de 4 hojas, incluida esta, son estas hojas que están aquí debajo. En el primer punto debemos realizar el macro indicado en la hoja Hola Mundo. Vamos a ir acá a Hola Mundo y si se fijan, aquí, como les dije anteriormente, tenemos un ambiente controlado. Vamos a ir explicando en nuestro encuentro de hoy el funcionamiento de cada uno de estos puntos, pero el ambiente al ser controlado le va a mostrar a ustedes, le va a permitir a ustedes ir aprendiendo mucho más sobre para qué funciona una u otra tarea. En este caso, podemos visualizar una función en el cual tiene un nombre aquí que es mi primer macro y en este caso tenemos aquí usamos la función MessageBots para mostrar la palabra hola mundo, las palabras hola mundo. Bien, entonces en este caso debería mostrarse de esta forma y aquí le estamos suministrando cuál es el código en el macro que ustedes deben insertar. ¿Cómo lo haríamos? Ya tenemos habilitada la pestaña programador. Vamos a venir a macros. No vamos a hacer un macro grabado, ¿verdad que no? Y entonces en este caso aquí yo voy a colocar el nombre que tengo, que es mi primera macro. El nombre puede ser el que ustedes quieran. Al final, el nombre que ustedes coloquen acá como nombre del macro va a ser el nombre que va a aparecer aquí en el nombre de la función. Bien. Entonces, por ejemplo, primera. Ya hemos visto el funcionamiento de estas opciones y todo lo demás. Entonces, aquí le vamos a decir crear macro. Y si se fijan, ya el macro automáticamente los trae a la parte de la edición. ¿Se acuerdan? Cuando hicimos el macro grabado, vimos la edición del macro para ver qué código se generaba detrás. Entonces ya esta ventana nos es familiar. ¿Por qué? Porque ya hemos visto esto en la unidad anterior. Entonces, si se fijan aquí automáticamente yo creo ese macro
él me trae acá, en donde yo tengo la función, que en este caso se invoca con sub, bien, el nombre que le he insertado al macro, que él lo toma como función, y el cierre de la función. Entonces, ya aquí en el centro yo puedo digitar el comando que yo quiera invocar, y si quiero mostrar un texto, ese texto debe ser insertado entre comillas doble para que él no lo vea como un comando a ser insertado en Visual Basic. Bien, si se fijan aquí, aquí tenemos el proyecto que tenemos abierto, en este caso el ejercicio 8. Para cada hoja yo podría tener desarrollos diferentes. Esos desarrollos por lo regular se guardan aquí en lo que se llama módulos. En cada módulo yo puedo tener programaciones totalmente diferentes una de la otra. Entonces, ya aquí yo podría, por ejemplo, insertar el mensaje que yo quiero que se muestre. Por ejemplo, MSG bots espacio, perdón, y doble, hola, Brinks, por ejemplo. Bien, y aquí yo tengo esos datos que fueron insertados. Un punto bien importante a tomar en consideración cuando se está programando, en este caso, se le está dando el ambiente controlado, pero se le está dando el valor a programar. Deben de tomar en cuenta que cualquier coma, punto adicional o espacio puede darle un error. Bien, entonces deben de ser bien cuidadosos, bien enfáticos cuando estén desarrollando macros, porque un punto adicional o un punto de menos, una coma de más, una comilla doble de más puede hacer la diferencia de un dolor de cabeza de que eso no funciona. Bien, entonces, ya aquí hemos ejecutado esto. ¿Por qué yo cambié Hola Mundo por Hola Brinks? Porque en este caso es una cadena de texto que se va a mostrar en una caja de texto y es parte de la información que yo quiero mostrar. El hecho de que esté en comilla doble quiere decir que es un texto que puede ser dinámico. Bien, por eso lo identifica de esa forma. Entonces, ya aquí yo voy a guardar. Me dice que las siguientes características no están guardadas en un libro sin macro, que para seguir guardando el archivo como libro sin macro, presione sí. Si le digo que sí, él se va a guardar sin macro, pero si le digo que si se guarda sin macro, no voy a poder ejecutarlo. Entonces le digo que no, para que me pida el tipo de archivo que yo quiero guardar. Entonces aquí voy a seleccionar libro de Excel habilitado para macros, el XLSM, que es el que me va a permitir a mí yo realizar esa ejecución. Que cuando yo envíe el archivo, también se ejecute el macro allá. Ya aquí se ha guardado, ya el macro está aquí programado. Si cierro acá y voy a la opción de macro, aquí ya veo mi primer macro. Ven acá. Si le digo aquí ejecutar, ya él aquí me muestra ese valor o la Brinks. Y ese es el primer macro que todo programador de macro hace. Bien. Ya si usted quiere aquí ponerle un poco más de chulería, vamos a integrarlo inclusive quizás con la herramienta que vimos anteriormente. Aquí podemos insertar un valor, un botón, perdón. Y aquí él me va a abrir la opción. Mire la diferencia aquí. Cuando yo utilizo de estos, si se fijan, aquí yo tengo controles de formularios y controles de ActiveX. Bien, si utilizo un controlador de ActiveX, que es un botón igual, él me va a pedir que yo programe el macro en ese momento. O sea, si el macro no está programado, yo puedo crear este botón y cuando le doy doble clic, él me va a llevar acá para que yo lo programe desde cero. Y ya automáticamente queda relacionado a ese botón. ¿Por qué? Si se fijan aquí, ese botón cuando yo lo inserté se llama Command Button 1. Bien. Y aquí yo lo que le estoy diciendo cuando le di doble clic es que cuando le hagamos clic al botón Command Button 1, tú vas a ejecutar la programación que esté aquí debajo. ¿Está claro? Eso es lo que yo le estoy diciendo ahí cuando lo hago de esa forma. Entonces, como en este caso no lo vamos a hacer así, porque ya tenemos el macro creado, entonces, en vez de utilizar
el botón de ActiveX, utilizamos el control de formulario. Y acá cuando yo inserto el botón, ya él dice, si él seleccionó ese tipo de botón es porque ya él tiene el macro grabado, o sea, el macro programado, ya está hecho. Y básicamente lo que lo quiere es relacionar. Lo suelto aquí, él me abre a la lista de macros y él me dice, ok, ¿a cuál de estos macros que tú quieres relacionar ese botón? Doy un clic a este, acepto, se llama botón 3 si quiero cambiarle el nombre. Aquí está. Cuando le hago un clic acá, él ejecuta lo mismo. La diferencia, en vez de yo venir aquí a macro y hacer eso, en vez de yo venir acá a macro y ejecutarlo, lo hice directamente. Otra opción aquí que podrían hacer es modificarlo. Bueno, lo que pasa es que no le pusimos al inicio una combinación de teclas para invocarlo. Opciones, aquí le puedo colocar la combinación de teclas. Bien. Entonces ya aquí lo guardé, esas opciones. Si lo ejecuto con control E, automáticamente se invoca. Bien. Otro punto importante, cuando ustedes ejecuten su macro, él se queda como leyéndolo, ¿ven? Fuera aquí. Ya esto es una ventana, una pestaña encima de Excel. Bien, entonces tienen que cerrarla aquí y luego siguen trabajando para que les continúe funcionando correctamente. Hasta el momento, dudas, quejas, aclaraciones sobre lo que hemos visto. ¿Está difícil? ¿Está fácil? Pedro, adelante. Úseme que no había visto la mano levantada. No era la participación de ahora. Entonces. Joan, adelante. Ok, vamos a continuar entonces. Lo noto como un poco tímido ustedes hoy. ¿Qué es lo que pasa, No se me asusten ahora. Bien, miren. En esta segunda sesión, esta segunda función que tenemos acá, ¿qué es lo que vamos a realizar? Debemos realizar la función indicada en la hoja función suma. ¿Quién recuerda más o menos la diferencia entre una fórmula y una función? Vamos a ver. ¿Quién recuerda la diferencia entre una fórmula y una función? Vamos a ver. Diferencias entre una fórmula y una función. ¿Me escuchan? Quiero saber si me están escuchando. Porque... Vamos a ver. Sí, le escucho, teacher. Roberto. Adelante. Que las fórmulas se refieren a celdas en específico y datos en específico. Sin embargo, las funciones pueden contener varias fórmulas al interno que te facilitan o te automaticen el proceso. Excelente, excelente. Muchas gracias, Roberto. Muy buena respuesta. Miren, cuando hacemos una fórmula directa, igual a este valor más este valor, eso es una fórmula, ¿bien? Aquí tenemos una fórmula que básicamente es totalmente plana, tiene un operador que puede sumar, dividir, restar, lo que sea. Cuando hablamos de función, puede tener una o varias fórmulas dentro. En el caso de función, por ejemplo, podríamos decir una función que diga, por ejemplo, función suma,
Y yo le inserto aquí el rango de celda que yo quiero que ella sume, que son estas celdas que están aquí, le digo aceptar, y ya aquí tengo una función suma, miren acá. Ya esa función trae consigo cuál es la tarea que ella va a realizar, cuál es el operador matemático que ella va a utilizar y todo lo demás. Bien, entonces, en este punto de la función suma, lo que andamos buscando es que usted pueda hacer su propia función suma. ¿Y por qué no? Si mañana usted tiene la necesidad de combinar dos funciones que hoy en día no se mezclan, pero que su proceso requiere que esas dos funciones se mezclen para usted lograr el objetivo que tiene planteado, entonces usted va a poder hacerlo con este tipo de herramientas. Bien, del macro. Entonces, aquí le vamos a suministrar acá el rango, la función, el código de la función que va a realizar la función de suma. Si se fijan aquí, tenemos la función de suma, mi suma, la cual estamos invocando en este momento. Se ve aquí esta imagen. Tenemos aquí algunos datos y aquí tenemos el resultado. Entonces, ¿cómo funciona esto? Igual, yo voy a venir a macros, le voy a decir nuevo macro, ¿verdad? Aquí voy a crear un nuevo que se va a llamar mi suma. Mi suma Brinks, vamos a ponerle, vamos a decirle mi suma entonces. Suma, para no complicar. Creamos, se agrega acá, mírenlo acá, pero a mí no me gusta trabajar, mezclar las programaciones. Bien, entonces, ¿qué yo hago? Acá, voy a borrar esta parte. Y voy a en módulos, voy a crear un nuevo módulo. Para así, yo tener esa programación aparte. Tengo aquí la programación de Hola Mundo o Hola Brinks, y aquí tengo el siguiente módulo. Viene siendo como otra hoja de programación, en este caso. Entonces, vamos a continuar por acá. Entonces, yo tengo acá, que se lo voy a pasar luego para que así lo vayan analizando, la función suma, que es esta. La vamos a analizar ahora en este proceso. Bien, aquí la tengo. ¿Qué yo estoy diciendo aquí? Miren, yo estoy diciendo aquí, tú vas a crear una función nueva. Esa función nueva se va a llamar mi suma. Esa función nueva va a tener como argumento un rango de celdas que se van a llamar rangos. Bien. Ese rango de celda va a tener un tipo de datos que se va a llamar doble. El tipo de datos doble lo que hace es que permite que sean insertados valores numéricos. Bien. Entonces, cuando vayamos a invocar la fórmula, debemos indicar el rango de celdas que van a ser afectadas, o de donde el rango de celdas en donde están los valores numéricos que al final se van a sumar. Bien. Entonces, ¿se acuerdan que al principio dentro del resultado de aprendizaje hablamos de variables constantes? Aquí vemos este tipo de variables. En este caso, aquí se está definiendo una variable que con el comando din le decimos que se va a crear una variable que se llama celda. Esa celda va a tener como resultado el rango que se seleccionó aquí arriba y se va a crear otra variable que se va a llamar resultado, que la misma va a tener como contenido un tipo de datos doble también. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo sume valores numéricos, el resultado va a ser también un valor numérico. Bien. Y una vez ya yo tengo aquí definido cuáles son las variables que voy a utilizar. Variables, ¿por qué se le llama variable? Porque el contenido de esta estructura que se está creando acá es un contenido variable, que como hoy puede ser un 1, un 2, un 3, mañana puede ser un 5, un 6, un 7. Por eso es variable. Bien, cuando es constante, entonces es un número fijo. Bien. Entonces, ¿cómo funciona esto? Ya que lo tengo aquí definido, él va a decir, voy a reducirlo acá para que yo voy a crear aquí valores numéricos, para que así lo vayamos viendo en la práctica. Aquí yo voy a colocar
5, 10, 15 y 20. Para no hacerlo con este mismo ejemplo. Entonces, ¿cómo él se va a comportar? Vamos a ejecutar aquí, vamos a buscar el código. Entonces, miren cuál va a ser el comportamiento que él va a tener. Para cada celda dentro del rango de celda, o sea, vamos a decir que cuando yo invoqué mi suma, yo vine y seleccioné toda esta celda. Entonces, él va a decir aquí, para cada celda en el rango de celda, el resultado va a ser igual a la sumatoria del resultado más el valor de la celda. En esta primera instancia, el resultado no tiene ningún valor porque está recién declarado aquí como una variable, ¿bien? Con valor 0. Entonces, él va a venir aquí y va a decir, el resultado va a ser igual al contenido de resultado, que es 0. Ese contenido tú lo vas a sumar, aquí suma, con el valor de la celda de ese momento. Bien, el valor de la celda en ese momento va a ser el primer rango, que es este. 0 más 5, ¿cuánto es? 5, ¿verdad? Entonces, él va a venir aquí y va a decir, siguiente celda del rango que ya hemos seleccionado aquí. Ok, vuelve aquí arriba para celda. El resultado, ¿cuánto es? Antes era 0, ahora son 5. 5 más 10. ¿Cuánto es? 15. Vamos a la próxima celda que seleccionamos. Y dice 15 más 15, 30. Y vuelve y hace el mismo bucle. Y dice 30 más 20, 50. Una vez que ya se termina el rango de celda que hemos seleccionado arriba, entonces él dice, el resultado, pásalo a el resultado que se va a imprimir de mi suma, que lo tenemos aquí arriba, y lo vas a devolver a la celda desde la cual se invocó la función. Así es como trabaja esto, ¿bien? Entonces, vamos a decirle guardar. Y la guardamos. Vamos ahora a probarlo. Bien. Vamos a probarlo de dos formas. Como saben, ya yo tengo guardado el archivo en formato de macro. O sea que simplemente con guardarlo, mira aquí donde me dice XLSM, ya yo puedo aquí hacer mi tarea. Entonces, ¿cómo lo vamos a probar? Lo primero que vamos a probar es insertando la función suma. Bien, para validar con la función suma, aceptar, y aquí él me pide ese rango de celda que yo quiero copiar. Al final, miren aquí donde me da el resultado, que son 50. ¿No ven? Aceptar. Esa función, que es la que trae Excel por defecto, que es suma, ahí está haciendo el mismo trabajo que la que nosotros también acabamos de hacer. Ahora vamos a probar la que hicimos. Yo le voy a decir, igual, invoco mi función, mi suma. Miren ahí cómo se ven todas las funciones con M, y miren aquí donde está la que yo acabo de crear. Bien, él me la agrega como una función. ¿Por qué? Porque dentro de la programación yo la inicié como función. Digo doble clic, aquí inserto el rango de celda que quiero sumar, cierro el paréntesis y presiono Enter. Y tengo el mismo resultado que la función suma que tengo aquí arriba. ¿Ven? Si mañana uno de esos valores cambia, automáticamente van a cambiar en las dos. Bien, entonces, ustedes ven lo que hay detrás de una función suma. De una función suma está detrás todo ese código que nosotros acabamos de crear, de crear, bien. Voy a decirle aquí, bueno, decirle acá. Podemos, en vez de irlo por acá, podemos ir directamente por acá. Todo este código que nosotros creamos acá es necesario para que la función suma haga su trabajo también. Bien. Lo que pasa es que en este caso lo estamos invocando a través de X, vamos a un botón y lo ejecutamos. Pero es lo mismo, si se fijan. Esto fue que una persona en un momento, cuando empezaron las hojas de cálculo, lo hacía de manera manual y dijo, wow, pero espera, yo tengo que buscar la forma de crear una función. Antes solamente se utilizaban fórmulas. Tengo que buscar la forma de crear una función que tenga varias fórmulas integradas. En este caso es una sola.
Pero, por ejemplo, en el caso de porcentaje, en el caso de promedio, por ejemplo, que es una función que tiene varias fórmulas dentro, tiene la fórmula de sumar los valores y tiene la fórmula de dividir esos valores entre la cantidad de valores sumados. Esa es la función promedio. Bien. Entonces, de esta forma se trabajaría. Lo bueno de esto es que le voy a suministrar el código para que así no se les complique mucho. Y adicional a eso también le vamos a suministrar el video grabado para que ustedes vayan viendo el funcionamiento de cada uno de estos. Bien, hasta este punto, ¿alguna duda? Lo vamos a poner más interesante ahora, ¿eh? Así que vamos arriba con las participaciones. Señores, las personas que estaban en el grupo, estamos al 100, ahora no lo veo. ¿Qué es lo que pasa? No, de verdad, anímense y vamos a, ellos se pueden lograr. ¿Bien? Entonces, vamos a ver cómo trabaja el siguiente punto. El siguiente punto es el punto 3. Nos pide que debemos realizar un formulario que almacene nombre, apellido, edad o número de cédula. Es un decir, ¿no? Y que mediante el botón registrar, tiene que tener un botón, almacene los datos en la hoja de formulario que está acá. El formulario deberá ser invocado mediante un botón en la misma hoja. Guardar el libro con el nombre ejercicio 8 y enviarlo como un archivo a Bien. Entonces, básicamente, aquí vamos a crear la misma base de datos que nos ha pedido por acá. Entonces, vamos a decir aquí nombre, apellido, pero tenemos que tener un número en el cual podamos invocar la secuencia. Bien. Entonces, quizás aquí me faltó algún valor en algún momento, pero vamos a colocarle aquí, por ejemplo, una primera columna que diga, por ejemplo, código. Código, que viene siendo como la secuencia, o número podría ser. Luego vamos a colocar nombre, apellido y número de cédula. Vamos a hacerlo con esos valores. Aquí lo tenemos. Bien, aquí es donde se van a almacenar los datos. Yo podría aquí hacer como una especie de tabla, si quiero, ¿verdad? Hacer una especie de tabla en el cual aquí yo puedo, por ejemplo, colocar un valor, no sé, algo, colorcito así más o menos. No tanto. Y aquí puedo colocar los bordes, algo así. Bien, entonces aquí tengo esos valores. Entonces, como nos habla de un formulario, y la problemática que tenemos acá es la siguiente. Imaginemos que tenemos nosotros que crear un formulario como este con datos reales que no han pasado en una documentación física y que nosotros tenemos que insertar el número, presionar Enter, volver aquí arriba, colocar el nombre, volver acá o ir con el mouse dando clic, moviendo mi mano de un lugar a otro. Bien, esa dificultad puede traer consigo un punto de mejora que sería la solución que nosotros vamos a dar en unos minutos. Entonces, lo que andamos buscando aquí es buscar la forma de automatizar un poco la inserción de los datos de manera tal que no sea tan complejo para la persona que realice esa tarea. Entonces, para ello, vamos a volver a la parte de macro y en este caso vamos a insertar un formulario. Aquí en el menú de
insertar, yo tengo la opción, ya vimos la parte de módulo, vamos a insertar ahora un formulario. El formulario no es más que una ventana que yo puedo programarla y crearla en base a el requerimiento que yo tenga. Bien, entonces, yo tengo un sinnúmero de objetos que yo puedo utilizar para crear aquí mis herramientas que yo quiera crear. A ver, ¿dónde están acá los? Bueno, lo tengo aquí, el cuadro de herramientas. Estaba viendo. Perfecto. Entonces, lo vamos a hacer en base a esto que tenemos acá, puesto que es el mismo, los mismos datos que yo quiero tener aquí como referencia. Bien. Dentro de los tipos de controles que yo tengo, por ejemplo, este que está acá, que se llama etiqueta. La etiqueta no es más que un nombre, así como se muestra acá, para identificar un valor como tal. Tenemos aquí un cuadro de texto. Cuadro de texto no es más que, así como el nombre lo indica, similar a este que está acá, un cuadro en el cual yo puedo insertar un texto o un valor. Bien. Entonces, todas estas herramientas o alguna de ellas vamos a utilizarla el día de hoy para, ¿dónde está? Un momentito. Aquí está. Bien, vamos a utilizar alguna de estas para que ustedes vayan viendo el funcionamiento de cada una. Entonces, por ejemplo, la etiqueta, ¿qué utilidad le podríamos dar? Aquí yo podría decir, bueno, la etiqueta se va a llamar, en este caso, el primero. Yo podría colocarla por acá. La pongo para acá. Entonces, ¿se acuerdan cuando hablábamos de objetos en la parte teórica? Cada una de estos botones que están acá me puede generar un objeto. Ese objeto tiene unas propiedades, perdón, tiene unas propiedades. Aquí le doy doble clic y aquí tengo nuevamente aquí yo le doy clic derecho y puedo ver las propiedades de ese objeto, ¿bien? Dentro de las propiedades del objeto está el nombre, el color, el tamaño, el color del borde. Todo esto son propiedades de ese objeto. ¿Se acuerdan? Entonces, por ejemplo, si yo quiero cambiar el contenido del objeto, yo tengo que venir aquí donde dice caption. Si se fijan, tanto el nombre del objeto como el caption tienen el mismo nombre. Si yo quiero cambiar solamente lo que se muestra al usuario, cambio aquí el caption. Pero internamente puede seguirse llamando label para referencia entre uno y otro, entre otra etiqueta. Entonces aquí yo podría decir que esa primera etiqueta yo creo que se llame número. Bien, doy un clic en otro campo y automáticamente mira aquí como ya empieza a cambiar. Bien. Entonces aquí también yo puedo cambiar las propiedades como el tipo de letra que tiene, el tamaño de la letra que tiene, si quiero cambiarle y ponerle 50, por ejemplo. Perdón, este es el tamaño de la etiqueta. Aquí 30. Vamos a decirle acá. Aquí cambiamos la letra. Así. Bien, una vez que ya yo lo llevo a mi forma, también esta parte del formulario de acá también tiene un caption, que aquí, por ejemplo, el nombre de la ventana, yo puedo cambiarlo. Bien, aquí yo puedo venir al caption, verlo acá. Todo eso está en la guía. Bien, todas esas definiciones de esas propiedades. Lo que pasa es que lo estamos haciendo por cuestiones de tiempo, de esta forma un poco más ágil. Entonces aquí podemos colocar formulario de inserción de datos. Y así como cualquier ventana en Windows, ya nosotros vamos a tener nuestra propia ventana que va a tener aquí esa propia, su propio nombre. Y si queremos podemos ponerle aquí una etiqueta muy parecida a esta que tenga un título similar a ese, colocándolo también en el caption. O sea, aquí vamos a hacerlo desde cero. Bien. Voy a poner esto un poquito más pequeño para que no se vea así como tan... Le doy un clic aquí donde dice font y en los tres puntitos le doy otro clic y aquí me permite hacer el cambio. Voy a colocarle 18. Algo así.
El primero es el que tengo que tomarme el tiempo para hacerlo lo mejor posible. Si quiero cambiar aquí, por ejemplo, el borde, el color del borde o el color del fondo, también lo pueden cambiar. Simplemente seleccionan aquí y aquí tienen varios colores que pueden utilizar. Entonces, les decía que este es el primero en que tiene que tener más cuidado, puesto que aquí este lo podemos replicar. O sea, yo puedo tomar este y decirle clic derecho copiar y luego lo pego con control V corta y ya tiene las mismas propiedades. Entonces, básicamente, lo que tengo es que ajustarlo y ponerlo en el lugar que quiero que esté. Bien, entonces, de esta manera no tengo que estar ajustando cada una de las etiquetas que vaya a utilizar. Entonces, a la siguiente se llama nombres. Voy al caption, se va a llamar nombres. ¿Ven? Cuando doy un clic fuera, pero para el sistema se va a llamar label 2. Bien, entonces él va aumentando, aunque yo lo vaya copiando, él va aumentando para que así no se vea algo tan, para que yo no tenga que hacer cambios adicionales. Por acá, vuelvo y copio. Y aquí vamos a decir que este, mira aquí donde cambió a label 3, aquí le vamos a poner apellidos. Un poquito más hacia abajo. Así. Y luego vamos con número de cédula. Label 4. Voy a poner abreviado por si acaso, exacto, no se vea tan... Algo así. Bien, claro, quizás si nos tomamos un poco más de tiempo lo podemos hacer un poquito más aparente. Esto que tenemos aquí es algo más o menos identificativo para que la persona que vaya a insertar los valores sepa cuáles son los valores que va a insertar. Puesto que esto es meramente informativo, no vamos a hacer nada con esto. Entonces, ya que tenemos en el formulario los datos que se van a insertar, ahora vamos a insertar los cuadros de texto en los cuales las personas que vayan a utilizar el formulario puedan insertar los datos. Bien, entonces, por ejemplo, aquí yo vengo y le digo, vamos a utilizar ahora este cuadro de texto que va a ser del mismo tamaño, por eso lo hice desde el principio de esa forma, para que cuando yo lo coloque aquí, entonces él automáticamente en el cuadro de texto, si se fijan, yo no puedo colocarle un caption, porque si le coloco un caption, entonces voy a ocupar el lugar donde la persona va a insertar los datos. Bien, pero sí se llama text box 1. ¿Recuerdan lo que le dije del inglés? Se llama cuadro de texto en inglés 1. Entonces, este yo lo voy a copiar, lo voy a pegar, ya este se llama text box 2. También voy a hacer la idea aquí de que se vea de esta forma. Luego vamos a hacerlo nuevamente y vamos a hacer ahora textbox 3. Así. Vamos a hacerlo ahora otra vez. Textbox 4. Algo así. Bien. Si se fijan, ya iba tomando forma. Entonces, ya aquí debajo yo voy a colocar dos botones. Voy a colocar un botón para registrar los datos una vez insertados y otro botón que me va a pedir salir cuando yo no quiera insertar más datos. Toda esta información, señores, está en los audiovisuales de la unidad que están aquí, en los videos de la unidad 5. Si quieren pueden ver la grabación otra vez, donde lo detallamos mucho más, pero en el video los videos de la unidad 5 van directamente en lo que tenga un poquito más de experiencia y quieran avanzar un poco más rápido, lo pueden hacer de esa forma. Entonces, aquí yo puedo elegir, por ejemplo, elegir botón de comando, y aquí voy a insertar, por ejemplo, este primero que está acá. El botón si tiene un caption, que yo lo puedo cambiar, que lo que quiero aquí es registrar los datos, por ejemplo.
También aquí puedo manejar el tamaño del texto, si quiero hacerlo. Bien, y el tipo de letra colocarlo aquí en 14. Se ve así. Si quiero acá, vamos a copiarlo. Si se fijan aquí, dice command button 1. Bien. Vamos a ver ahorita la razón de ser de ese nombre. Voy a copiar y lo voy a pegar. Ahora colocarlo aquí al lado. Y aquí dice command button 2. ¿Ven? En el caption aquí vamos a colocar salir. Si se fijan hasta ahora, lo único que hemos hecho es dibujar. Bien. Y aquí tenemos el botón salir. Si queremos ver cómo se va a visualizar esto, lo vemos aquí en ejecutar. Vemos aquí cómo se va a ver en este caso lo ejecutó y se fue de una vez, pero mírenlo aquí cómo se va a ver. Miren aquí cómo la persona puede insertar los datos, ¿lo ven? Quizás no está lo más bonito posible, pero no se va dibujando. Si le doy un clic aquí, no va a hacer nada porque todavía esos botones no tienen ninguna programación. Y ahí es donde viene entonces el desarrollo del macro, dentro del formulario que estamos viendo. Bien. Entonces, cuando yo le doy doble clic a este botón, por ejemplo, ya aquí él me pide que inserte para el command button 1, cuando se le haga clic, qué es lo que él va a ejecutar. Bien. Y para ello, entonces, está aquí la programación que vamos a ver qué es lo que se va a ejecutar. Hasta acá. Y vamos a ir viéndolo desde cero. Bien. Entonces, lo voy a copiar acá. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo él? Miren lo que está haciendo él acá. Vamos a mostrarlo para que vean el funcionamiento. Miren lo que está pasando acá. Cuando yo ejecute ese botón, acá, yo voy a estar ubicado aquí. Bien. O sin importar donde yo esté. Entonces, aquí yo le voy a decir, cuando me aparezca el formulario, yo voy a insertar, por ejemplo, el valor 1, que es el primer número que yo voy a insertar. ¿Verdad? Entonces, él va a decir, ok, mira, la X va a ser una variable. Esa variable va a tener un valor de 9, más el valor que tú insertaste aquí en esta posición son 10, ¿correcto? Mírenlo aquí en el testbox 1, que fue en el formulario, porque lo que tú escribas aquí como número, cuando tú le des a registrar, él va a calcular a dónde lo va a colocar y lo va a colocar acá. ¿Está bien? Entonces, lo vas a colocar aquí el 1, por ejemplo. Entonces, cuando lo coloques ahí el 1, él va a decir, ok, mi celda inicial es la 9, porque aquí es la 9. Si hubiese estado en el 8 o en el 11, aquí deberíamos cambiarlo a 11. ¿Bien? Mi celda inicial es la 9. El valor que él insertó en testbox 1 fue un 1. 9 más 1 son 10. Caería acá. Pero como al final le resto 1, vuelve y cae acá en el 9. Bien. Cuando él hace ese cálculo, entonces él dice aquí, ok, el valor que tenga X, entonces ahora tú vas a colocar en la primera columna de X, que es la columna A, el contenido del testbox 1, que es el valor numérico que insertamos. En la columna 2 de la misma fila X, que en este caso es 9, que sería nombres, vas a colocar lo que tengas en el testbox 2, que en este caso es el nombre, mírenlo acá, testbox 2, ¿lo ven? Ahora, en el testbox 3, vas a colocarlo en la columna 3, que es el apellido, mírenlo acá. Y en la columna 4, que es el número de cédula, vas a colocar lo que hay en el testbox 4, que es lo que tenemos acá en el número de cédula. Hasta ahí estamos claros, ¿bien? Entonces, luego, si yo quisiera salir, entonces aquí yo voy a colocar este código, que lo que significa es que cuando se presiona el command button 2, deje de visualizar el formulario 1, que en este caso es el que estamos trabajando aquí, el user form 1. Bien, que lo cierre el formulario 1. Eso es lo que quiere decir esto. Entonces, vamos a copiarlo. Lo voy a colocar aquí. Perdón,
debemos seleccionar, porque no puede repetirse ni el private ni el length sub, algo así sería. Y esta es la importancia de mantener el command button con el nombre que viene por defecto. Porque si yo estoy haciendo referencia a un botón, a un número de botón que no existe, entonces no me va a funcionar la programación. Igual con el test box. Si tengo un test box con uno, por eso siempre, casi siempre cuando ustedes lo van a hacer, lo intentan varias veces. Entonces, al intentarlo varias veces, ya cuando usted va a insertar otro test box, otro cuadro de texto, el sistema le dice, ok, ya este se llama 5, ya este se llama 6, pero en la programación usted tiene hasta el 4. Entonces, ahí empiezan a chocar. Entonces, cuando ya le da mucho problema, yo le digo, ok, mira lo que va a hacer. Guarda el código, cierra Excel, abre un libro nuevo y dibújalo otra vez. Hace el formulario nuevamente y le pasas el código nuevamente. Y ahí automáticamente le funciona. ¿Por qué? Porque perdieron el control de los test box que agregaron, poniéndolo bonito, un poquito más grande, un poquito más pequeño. Y entonces ahí surgen ese tipo de percances. Entonces cuando se empieza desde cero, se resetea y empieza desde test box 1 nuevamente. Bien, entonces esto es se ve ejecutando de manera secuencial, lineal. Viene aquí, ejecuta este, ejecuta este, ejecuta este, ejecuta este, y así sigue ejecutando hasta finalizar el programa. Bien, la programación es así. Entonces, pero claro, en fracciones de segundo. Entonces, yo voy a eliminar este que está aquí, lo voy a quitar para luego entonces que ustedes visualicen cuál es la funcionalidad de esto. ¿Bien? Entonces, lo voy aquí a cortar para tenerlo guardado y vamos a guardar esta parte. Bien, ya aquí tenemos entonces eh, este formulario guardado y entonces vamos a insertar un botón, como nos decía aquí, ¿verdad? Insertar un botón, pero en este caso vamos a insertar un botón que va a ser un control active. ¿Por qué? Porque cuando yo inserto un botón que es de este tipo de formulario, si lo inserto aquí, por ejemplo, él me va a pedir que yo le indique un macro creado. Y yo todavía no tengo un macro creado. Yo tengo un formulario que tiene una programación dentro de un botón. Bien, entonces, para yo invocarlo, en este caso, voy a crear un botón de Active Edge. Ese botón de Active Edge, lo que me va a permitir a mí es que yo pueda, cuando yo presione ese botón, yo puedo invocar un formulario que yo tenga acá. Por ejemplo, aquí yo puedo decirle load ¿eh? Dame un segundito. Parece que hay algo que no me está funcionando bien acá. Un momentito. A ver. Aquí me está funcionando bien. ¿Por qué no me funciona ya? A ver. Aquí no me está cargando.
Ok, lo que pasa es que algo cambió aquí. Aquí el comando que debemos utilizar es un comando que se llama userform 1.show. Va a depender del formulario que tengamos abierto. Entonces, vamos a ver. Me está dando un error, que es este que está acá. Sería este. Vamos a probar con este. En este caso estamos probando aquí el comando userform, haciendo referencia al formulario del usuario 1, que es el que tenemos creado, y la función show es para que lo muestre. Bien, entonces vamos a cerrar. Dice que hay un tema con el depurador. Ah, es que está en ejecución. Si le damos a él lo ejecuta. Entonces, si le damos a salir, a veces se queda en ejecución. Entonces, tenemos que decirle que lo detenga aquí. Bien, entonces vamos a ver. Vamos a ver si se ejecuta por acá. Aquí se está ejecutando. Excelente. Entonces, si yo quiero cambiar aquí el nombre del botón, porque si se fijan ya se está ejecutando, yo puedo venir aquí y decirle modo diseño. Él me va a permitir que yo lo seleccione. Y puedo entonces cambiar el nombre. Acá. Las propiedades. Puedo aquí cambiar el nombre. ¿Dónde está el caption? Aquí tengo el caption. Y aquí le puedo, por ejemplo, formulario. Bien, entonces, ¿cómo puedo ver el código que tiene este botón? Puedo seleccionar y aquí le digo ver código. Y él automáticamente me va a decir qué es este. Vamos a hacerlo nuevamente para así despejar dudas. Utilizamos el botón del Control Active Edge porque este nos permite hacer la inserción de un comando para nosotros poder invocar un macro o un formulario que tengamos por allá. Podemos hacer doble clic y ya él automáticamente me va a abrir aquí y yo voy a colocar la función que yo quiero que se invoque. En este caso es que el formulario que se llama userform.1, que es este que acabamos de hacer aquí, mírenlo aquí, yo quiero que él lo muestre en pantalla. Eso es lo único que hace ese botón. Luego que él lo muestre en pantalla, entonces yo empiezo a llenar los datos y cuando le digo registrar, entonces se ejecuta esta macro que tengo acá. Si le doy a salir, entonces él dice aquí un load para salir del formulario. Bien, para cerrar el formulario. Así que funciona. Cortamos aquí el macro porque queremos ir viendo paso a paso la ejecución del mismo. Entonces vamos a ver ahora cómo funciona. Para cerrar, vamos a cambiarle el nombre aquí para que así las propiedades, decirle aquí que es formulario. Perfecto. Le quitamos el modo diseño para que nos permita ejecutarlo libremente. Y ahora vamos a decirle aquí, perfecto, aquí tengo el 1. Mi nombre es Edward Villar. Y la cédula 001 16 64 58 517. Doy a insertar. Puede ser que por el tipo de datos que tenga configurada la celda me obvie los primeros ceros. Vamos a ver. Mírenlo ahí, efectivamente. Entonces, si colocamos el 2 aquí, Raúl Rojas, y la cédula termina en 76. Registro los datos y también pasan correctamente. Bien. Entonces, esto me permite que yo pueda ir saltando con tab, llenando el siguiente campo, saltando con tab, y ya yo sé que cuando le dé a registrar, todos los datos van a caer en el orden que tienen que caer. Bien. Pero si se fijan, aquí tenemos una dificultad. La dificultad es que
Una vez yo registro los datos, entonces esos datos se quedan los campos sucios acá. ¿Ven? Entonces, yo tengo que insertarle una programación para que, como recuerden, como les dije, como la programación es secuencial, el primero valida en qué celda va a caer en base al número que yo inserté en el número acá. Cuando ya lo determina, que hace 9 menos 9 más 2 son 11, menos 1 son 10, mira aquí la fila 10. Bien, eso no es al azar, eso es programado. Entonces, ya él automáticamente sabe que va a caer aquí y entonces empieza a jugar en la fila 10, en la columna 1, 2, 3 y 4, que son las 1, 2, 3 y 4, para insertar los valores que yo inserté, o copiarlo, o moverlos, desde testbox 1, 2, 3 y 4 a la columna 1, 2, 3 y 4. Así que funciona. Ahora, una vez llega acá, ya toda la información se insertó, pero esto se queda sucio. Entonces, aquí con esta siguiente línea de caracteres, yo le voy a decir, ok, mira, una vez que ya tú copias los datos a testbox 1, 2, 3 y 4, tú le vas a pasar un volador entre comillas que va a ser en blanco. Copio. Vamos a salir, vamos a editar nuevamente el macro. Visual Basic. Insertamos estos valores debajo de esto para ir viendo cómo funciona. ¿Verdad? Lo guardamos y vamos nuevamente a ejecutar nuestro macro. Cerramos acá, ejecutamos nuestro macro. Vamos ahora con la fila 3. María Pérez. Le decimos registrar. Y ahora, si se fijan, se borraron los datos una vez que se pasaron al formulario. ¿Lo ven? Pero ahora tengo un nuevo problema. ¿Cuál es el nuevo problema que tengo? Para que ustedes vean las cosas tan sencillas que en un programa lo tenemos hecho y no funciona y pasan tan desapercibidos que nosotros no sabemos que alguien pensó eso al momento de crear ese programa para hacernos la vida más fácil. ¿Cuál es el siguiente percance que tenemos o que podemos visualizar aquí? Es que cada vez que yo presione aquí registrar, sin importar dónde yo esté del programa, tengo que venir con el mouse y hacer un clic en esta posición que es en la cual voy a empezar. Porque si yo le doy un clic aquí y le doy a Tab, tengo que venir aquí, mira aquí cómo se selecciona este, luego se selecciona este y luego vuelve arriba. Bien, entonces yo quisiera que cuando le dé a registrar, él me limpie los datos y el cursor se quede posicionado en ese primer campo en donde yo quiero inmediatamente seguir con el próximo, los próximos datos que quiero insertar. Entonces, ya aquí entonces puedo utilizar la función testbox1 y que se dé el foco, o sea, que coloque el foco de atención en ese textbox, o sea, que el cursor esté puesto ahí. Copio esa simple línea. Vamos a mover, a modificar nuevamente. Ahora, vamos a salir primero. Modificamos acá e insertamos esa línea aquí debajo. O sea, ¿qué vas a hacer? Tú vas a mover los datos a la hoja que tenemos activa, ¿verdad? Luego vas a limpiar los campos del formulario que tenemos afuera. Y por último vas a colocar el cursor en el testbox 1. Probarlo, lo guardamos, salimos, ejecutamos el formulario. Vamos aquí el número 4. Presionamos aquí registrar los datos y miren cómo ya él automáticamente me limpió los datos y se posicionó aquí arriba para el próximo valor. ¿Lo ven? Al final es lo que deben hacer, es lo que deben realizar en esta tarea de formulario. Debemos probar todas las funciones antes de enviar la práctica. Aquí si le dan a registrar, claro, va a dar este error porque no tiene contemplado que se envíe un valor en blanco, pero por el momento es suficiente para así esta primera práctica de macros programado. Bien, ¿alguna duda o aclaración sobre los puntos a trabajar?
¿Vamos bien? A practicar, teacher. Perfecto. Bueno, miren, les voy a compartir los códigos por el grupo de WhatsApp para que así vayan trabajándolos y vayan viendo. También les voy a compartir la grabación del encuentro. Y como les dije anteriormente, también aquí tienen los videos de la unidad, que también son de mucha ayuda. Cuando entran aquí, tienen estas actividades, estos audiovisuales que también pueden ser de mucha ayuda. Lo hice hace mucho tiempo, pero están ahí, todavía están vigentes. Sí, les gusta, ¿verdad, Jensi? Excelente. No, sí, esto es un mundo bien amplio. O sea, según la creatividad vaya y la necesidad que tengan sobre automatizar algún proceso, va a surgir esa necesidad y entonces en ese momento ustedes van a investigar y van a poner en práctica esta base que van a tener sobre programación, pero yo sé que si siguen indagando y vamos a seguir motivando, quizás un curso de programación, de Visual Basic, que puede ser un poquito más enfocado en esa parte, lo va a ayudar a profundizar mucho más los conocimientos. Claro, nos queda todavía la unidad 6, que es la que vamos a trabajar la semana próxima. Entonces, vamos por parte. De mi parte, todo un placer. Espero que le haya gustado la clase de hoy. Y nos dice Juana que no sabía que Excel podía darnos tanto. Excel es un mundo. Eso es un mundo muy amplio. Y eso, que todavía aquí no vemos diplomado en Infotech, pero para la parte analítica de datos y de análisis de datos y de gráfica dinámica de alto nivel y de alto impacto, eso espero que pronto lo implementen también. Señores, un placer para mí estar con ustedes hoy. Espero que les haya gustado la clase. Seguimos en contacto y ya saben, adelante. Pasen buenas. Bye bye.